Hola, tribu. Bienvenidos a La Colmena. Feliz lunes. La Colmena es nuestra casa, ¿no? Ujú. Y este video es básicamente para mostrarles las cosas que más nos gustan de nuestra casa, nuestros objetos preferidos. ¿Y por qué? Acompáñenos. Acompáñanos a este Venga. tour por nuestros objetos preferidos. ¡Guau! Esto es mi felicidad. Te pega a tu casa. ¿Ah? Te pega a tu casa. ¿Se parece a mí? Sí. No es el más importante, pero lo tengo aquí al lado y se los quería mostrar. Se llama Big Green Egg y es para hacer asados y también sirve como un horno. Fue un regalo de cumpleaños ¿De cumpleaños fue, mi mamá? No me Un acuerdo. regalo de Baluna y es lo máximo. Y hacemos asados deliciosos ahí. Uy, cómo huele. Da hambre, ¿no? Este es mi torno para hacer cerámica y yo creo que está en mi top de cosas favoritas de mi casa. Esto me lo regaló mi esposito, me hizo aquí en lo que era antes como el gym / garaje y todo eso, me hizo mi estudio de cerámica y todavía me falta un montón por aprender, pero... ¿Y cómo se llama tu torno? Tina Torno. ¿Quieres intentar tipo... Oh, ver algo? Este es un telescopio que nos regaló JP Sachs y lo hemos usado un montón. Todavía no he podido ver ningún planeta, pero la luna la he visto increíble. Les voy a poner una foto, ahí, pum. Esa foto la tomamos con ese telescopio. Me gustan tus estilos de editing. Magia. Esta es mi KitchenAid, que es donde hago todos mis... En realidad la uso para todo, pero donde hago casi todos los postres y todo. Es como lo más delicioso que hay en la vida. Y tenemos todas las aplicaciones y eso para hacer diferentes cosas. Como salsas, como cosas dulces, como pasta, como todo. Bueno, yo a esto le puse de nombre Abono. Y es una marca que se llama Lomi y convierte esta vaina, convierte los desechos de la cocina, como los desechos vegetales, cascaritas y tal, en abono, en compost para la tierra, para el jardín y para la finca. En esto, vean. Voy a hablar pasito porque Amaranto está durmiendo. Pero otra de mis cosas favoritas es la colección. Bueno, a nosotros nos encantan las cositas. A ver si logro abrirla. Camilo. Ya va. Déjame intentar lograr. No, dale tú. Nuestra colección. Nuestra colección, que era de mi abuela, de lupas. Nosotros amamos las cositas y a mí me gusta mucho coleccionar cosas, pero me gusta que la mayoría de las cosas que coleccionamos son pasadas de generación en generación. Entonces, estas son las lupas de mi abuela. Mira. Ay, Camilo. ¿Y tú quién le tapó el...? ¿Quién le tapó el pipicito? Yo creo que mis preferidas son las de Zapitos. Sí. Pero esto, que no es de las lupitas, cuenta, amor, mira. A ver. Es una piedra del lago Nahuel Huapi en Bariloche, de la ver. primera Navidad que pasamos juntos. Wow, 2015, amor. Wow, justo 10 Nos añitos. hicimos novios ese año Ujú. y pasamos esa Navidad juntos, hace 10 años. Wow. Ahí está. Bueno, ya que estamos aquí, mis diarios. No sé si son todos, pero creo que son casi todos. Como diarios de todo. Muestra ese que es gigante. ¿Cuál? Ese. Mis diarios que acaban siendo así como un acordeón. Increíble. Pero me encanta que son todos diferentes. O sea, diferentes tipos de cuadernos me parece también más divertido. Y acá también hay otros, mira. Hay otros más ahí. Ahí es donde estoy. Y me gustan porque es como donde guardo, bueno, mi historia. Si hablo así me escuchan, ¿verdad? Ok, que Amaranto está aquí durmiendo. Volviendo a las colecciones. Aquí tengo la colección de pastilleros de mis abuelos. Ellos coleccionan
ellos se fueron al cielo, me los pedí, igual que las lupas. Miren. Ay, mira esta belleza. Esto era, ya me acordé, esto es para poner el carbón con lo que se hacía en el delineador antes. Esta patineta es para hacer una vaina que se llama skimboard y es para surfear en el borde de la agüita, en la playa. Lo lanzas, vas corriendo y lo tiras. Pero lo más interesante de esta patineta, más que cualquier cosa, porque yo nunca la he usado todavía haciendo skimboard porque no sé hacer, es que cuando nosotros nos enamoramos de esta casa, resulta que caímos mucho tiempo después en cuenta, porque Juancho me lo dijo, que varios años antes él y yo habíamos entrado a una venta de garaje en esta misma casa, en el patio. Yo entré y me compré esta tabla. Es más, la fui a pagar y no tenía tal y me la regalaron y me la llevé y me la traje para acá, nos mudamos y Juancho un día fue el que hizo la asociación de que esta tabla la conseguimos en esta misma casa como 5 años antes de comprar la casa. Qué loco. Mi tina con, además, nuevas adquisiciones que me regaló mi esposo para nuestro aniversario. Porque yo, como saben, soy muy chiquita, mido 1,46 m. Entonces, cualquier tina para mí es gigante. Y me deslizo así y nunca puedo estar como relajada, de verdad. Y ahora con estas nuevas cositas... Me parece una publicidad esto, te lo digo. Pues no lo es, ¿ok? Pues no lo es. No lo es, páguenme. No. Pero yo amo mi tina. Amo la tina por muchas razones. Pero yo siento que mi forma como de volver a mí cuando estoy con la cabeza así a full o cuando estoy estresada, cuando lo que sea, me provoca es meterme a la tina un rato y no hacer nada. O leer o ver una serie o algo así, pero meterme a la tina. Y hace poquito descubrí, en realidad me lo contó mi mamá, que meternos a la tina es como volver un poquito al vientre. O sea, se siente como si estuviéramos en el vientre y por eso es tan, ¿cómo se dice? Comforting. Confortador. ¿Sí? No tengo ni idea. Confortante. Entonces, mi mamá y yo siempre hablamos de lo mucho que nos gusta hacernos tinas y ya hace poquito, con su conversación con su psicóloga, entendimos por qué. Es como volver al vientre. ¡Y! ¡Qué rico! Me parece también que un buen nombre para una tina puede ser también Tina Turner. Es verdad. Esperen, les destapo el Lambo. ¡Bum! Bueno, esta bicicleta fue un regalo de Dani Martín en España. Yo le dije, Dani, voy para España y quiero ir a hacer yoga todos los días. ¿Tú no tienes como una patineta o algo que me prestes? Y él me dijo, no se diga más. Y me mandó esta bicicleta de regalo a mi casa y me enamoré de ella y no pude más, entonces me la traje. Pero lo mejor de todo es que le instalé esto, lo que Índigo le dice su trono, mi trono. Entonces ella va acá sentada con sus piecitos abrochados, se agarra de acá y yo voy acá y vamos para la playa, para el parque, la voy mirando con ese retrovisorcito a ella. Qué lindo. Y ella, y esto con el viento se mueve y cuando hay gente yo le digo que salude, entonces ella dice, ¡vecino! Este es mi Lambo. Qué lindo. Ah, y el carruaje, ¿quieren ver el carruaje ya que estamos? Claro. Ok, este es el carruaje, véanlo. Aquí lo amarro de la bici y nos vamos en este carruaje a darle la vuelta al mundo también. Esta casita la tengo yo desde que yo nací, creo. La construyó mi mamá y es súper especial para mí. Este fue un instrumento que no sé ni tocar todavía, pero... Parece de mentira. Bueno, es muy difícil de tocar porque no tiene trastes. Lo compramos en nuestro viaje a Tokio. Le pusimos, no lo compré en Tokio, fue nuestro viaje a Japón, pero lo compré en Kioto, en una tienda. Le puse de nombre Gohan. Fanáticos de Dragon Ball Z saben a qué me refiero. Ya para terminar el video de hoy, ¿se acuerdan de la botella de vino que llevamos a nuestra renovación de votos en Guatemala? Miren. Le hicimos lamparita. Gracias Juli, gracias Orly. Es hermosa.
Entonces, eso. Eso. Hay cosas que son cosas. Mm. No importa cuánto valgan. Hay cosas que, aunque valgan mucho, son cosas. Y hay cosas que son más que cosas. Sí, total. Que no importa cuánto valgan. Si valen medio centavo, pero si son más que cosas, son más que cosas. Mm. Y eso que le da el valor a esas cosas, ese innombrable, de eso se trata este video. ¿Verdad, mi amor? Mm. Acompáñenos en nuestro próximo video. Suscríbanse, denle like. Los amamos. Amar es Los nuestra amamos y revolución. estamos amando lo mucho que están amando estos videos. Ay, sí. Estamos leyendo todos los comentarios. Estamos viendo cómo los suscriptores están creciendo de una manera como exponencial. Mm. Y eso nos hace muy felices porque sabemos que estamos conectados. Y esto lo disfrutamos nosotros un montón también. Los amamos. Chao.